todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Bienvenidos a Pensando Argentina. El tema de la economía no es un tema menor y por eso les proponemos esta noche hablar con dos tucumanos que no viven en la provincia y que han recorrido el mundo. Justamente, por un lado, vamos a escuchar a Daniel Kotzer, una persona que nos representó ante el Banco Mundial. Por otra parte, vamos a hablar con José Ignacio García Hamilton Hijo, quien actualmente es funcionario de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Lo invitamos nuevamente a sumarse esta noche a Pensando Argentina. Bueno, estamos con Daniel Kotzer, aprovechando que estás en Tucumán, este tucumano, dando una vuelta por su tierra y queremos junto a vos también pensar Argentina. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por tenerme, realmente contento de estar acá con ustedes. Ya que viniste justamente a la Argentina y ahora estás en Tucumán, ¿cómo estás viendo la Argentina hoy? Bueno, la estoy viendo con bastante preocupación porque obviamente estamos en un periodo muy difícil, un periodo complejo y de incertidumbres y de difícil resolución de lo que se está dando, donde se mezcla por un lado una transición política que, como toda transición política, tiene sus complejidades, pero además con una especie de visión un poco, yo diría, entre perversa e inepta por parte del gobierno, que pensó que una derrota electoral en las PASO, que en realidad es una señal fuerte de la población y del electorado, pensó que la podía transformar en algo beneficioso a partir de sembrar el terror. Y pusieron en marcha una gran roca que comienza a girar, que tiene una inercia muy fuerte y que se hace difícil de parar, que es este círculo venenoso entre aumento del dólar, inflación, incertidumbre, aumento del riesgo país. Y yo creo que eso fue, como te decía, una mezcla de ineptitud y perversión para tratar de castigar un electorado. O sea, ¿consideras como que el gobierno quiso crear su propia crisis? Yo no creo que crearon la crisis, pero pensaron que podían haber aprovechado la crisis. Día lunes, cuando ya empiezan los rumores, convocar a los presidentes de los 5 bancos más importantes de Argentina, 5, 6, 4, no importa, que son los que manejan todo el volumen de los LELIQs, de estas letras que generan una alta tasa de interés y en dólares, el Banco Central, y salir a decir: nos vamos a mantener dentro de la banda de cotización del dólar que hemos acordado con el FMI, 51 pesos con 70 es la banda superior, y se podría haber preservado esta situación. Y ahora, ¿cómo le traducimos a la persona común, a la ama de casa, a la persona que va todos los días al supermercado, viviendo en esta incertidumbre de hoy? O sea, porque no sabemos, o sea, cómo manejarnos. Por la gente escuchó todo esto e inmediatamente fue al supermercado a hacer compras, tuvo miedo, o sea, se sembró el terror, ¿no? Y es muy difícil convencer, justamente por esto, se pone en marcha
esta bola grande, pesada, y pararla se vuelve difícil. Entonces la gente se refugia como puede. El que tiene un poco de plata va y compra dólares, el que no tiene plata ese se va al supermercado y compra aceite, arroz y fideos. Y es muy difícil de plantearlo. Y lo que también cuesta a veces ver con claridad es quiénes son las víctimas de esto. Y las víctimas de esto son virtualmente siempre lo mismo, porque hay sectores que pueden perder o ganar un poco más o menos, pero hay sectores a los cuales se le hace daños que son realmente a veces hasta irrecuperables. Yo cuando volví a Buenos Aires después de creo que un año y medio que no estaba, me resultó abrumador y acongojante ver la cantidad de gente en la calle. La situación donde uno ve gente bien vestida, viviendo en la calle, y uno dice, esto es gente pobres recientes. Son pobres porque perdieron el trabajo, porque no pudieron pagar el alquiler, los desalojaron. Entonces yo creo que no hay salida individual. Vos me decís qué puede hacer la gente individualmente, creo que poco o nada. Acá la única forma es la salida colectiva. Primero atender el hambre, que es lo más urgente hoy, ¿sí? Me parece. Y después empezar a pensar cuáles son los esquemas de protección social que tienen que venir de la restitución o restauración de redes de solidaridad para poder atender a los más vulnerables, los más desprotegidos, y a partir de ahí construyendo una salida conjunta para grandes sectores. Acá no hay salida individual salvo para los pocos que están arriba. Daniel, te saco de la coyuntura. Digo, estamos hablando de la coyuntura nacional, pero a ver, Argentina tiene, o por lo menos la economía argentina ha tenido muchos vaivenes y no es de ahora. Digo, nos podemos remontar, de hecho los tucumanos, y vos lo sabes bien, tuvieron una crisis fenomenal en el 66, la dictadura militar que en realidad hizo estragos también. Volvimos a la democracia, pensamos que esto se podía arreglar, vino el Plan Austral, sin embargo también terminó en una hecatombe. La convertibilidad de Cavallo después terminó siendo una gran mentira y hasta un gran nicho de corrupción. Y si mirás ya los últimos años, o por lo menos lo que es este siglo, sobre el final del mandato anterior presidencial, también era prácticamente indomable la inflación, aunque todavía no se llegaba a los márgenes en los que estamos hoy. ¿Qué nos pasa a los argentinos? A ver, ¿cuál es la mirada? Digo, tenemos que hacer una mirada atrás. ¿Por qué nos pasa siempre esto? Uno de los problemas más serios de Argentina es que no está resuelto lo que se denomina el patrón de crecimiento. ¿Cuál es el sector que lidera el crecimiento económico en Argentina? Nosotros tuvimos durante un periodo muy largo que era el sector agroexportador, ganadero y después agrícola, ganadero, exportador, y después tuvimos un periodo donde el sector que lideraba era el sector industrial. Los intereses de estos dos sectores tienden a ser contradictorios, ¿sí? Y más allá que a lo mejor alguien que adhiera al pensamiento marxista diga, bueno, la lucha de clases es el motor de la historia y es lo que... Puede ser que en el largo plazo, pero yo como vivo poco tiempo, como biológicamente, me voy a guiar un poco en el corto y mediano plazo, y en el corto y mediano plazo uno ve que la historia de las crisis argentinas no está dada por la lucha entre el capital y el trabajo, sino está dada por las contradicciones entre este sector agroexportador que quiere un dólar alto, que quiere desregulación, que quiere libre importación de bienes y servicios, y un sector industrial basado en el mercado interno que exporta básicamente excedentes de la producción local, que necesita un dólar estable, más o menos controlado, alto en el sentido que no le entren productos que le compitan, pero bajo para comprar insumos, que necesita poder adquisitivo por parte de los trabajadores para vender sus productos. Y esto, más allá que hagan declaraciones conjuntas, ahí hay una contradicción muy seria. Y esa contradicción es la que lleva a las recurrentes crisis de Argentina.
mientras un sector le gustaría que haya retenciones a las exportaciones para que el precio de los alimentos sea más bajo en el mercado interno, el otro quiere no solo cero retenciones, sino un dólar muy alto para tener. Y eso es un conflicto, no es inédito en Argentina, porque los argentinos tenemos esta tendencia a creer que somos lo único, que es lo que nos pasa a nosotros, somos lo único, y nuestro narcisismo primario nos hace creer que somos únicos. Este conflicto existió en Estados Unidos durante la época de la Guerra Civil, que se resuelve con el triunfo avasallador del norte sobre el sur. Existió en Japón, fines del siglo XIX, pues se resuelve con la Restauración Meiji, donde empiezan con el modelo de industrialización, y existió en Corea del Sur en los años 50, que se resuelve con una reforma agraria ya. O sea, es un conflicto que existe en todos lados y que depende básicamente de la capacidad de regulación del Estado, que lamentablemente en nuestro país demostró encontrar límites, a veces posiblemente por malas políticas, ¿no es cierto? Pero encuentra límites muy rápido, y es lo que nos lleva a esta cosa cíclica. Yo creo que el gobierno anterior, los 13 años de kirchnerismo, no supieron interpretar las reivindicaciones de segunda generación que quería la gente, ¿viste? Cuando llega el kirchnerismo, yo en esa época estaba en el Ministerio de Trabajo, yo estoy en el Ministerio de Trabajo del año 99. Cuando llega el 2003, el ministro Tomada bajaba cada rato para atender gente que venía a pedir comida, que venían a pedir trabajo. Fue la gran explosión del plan jefe y jefas de hogar. Y después tú tenías las marchas sindicales pidiendo la eliminación del impuesto a las ganancias. O sea, fue un cambio cualitativo importante, pero hubo toda una serie de reivindicaciones de segunda generación que pasaban por la vivienda propia, por ejemplo, que no se pudo resolver. ¿Sí? Gente que ya tenía trabajo estable, tenía trabajo formal, que tenía obra social, que tenía inclusive asignación universal por hijo, ¿no es cierto? Sí. Pero querían mejor seguridad, mejor transporte, otro tipo de reivindicaciones que lamentablemente no se pudieron dar. Me parece que a veces cuesta tomar en cuenta estas reivindicaciones o medidas, yo les llamo de segunda generación por ponerle un nombre, pero que tienen que ver con cuando la gente supera la pobreza más urgente, comienza a tener otro tipo de aspiraciones que a veces es muy difícil de atenderlas oportunamente, ¿no? Justamente en el kirchnerismo se trabajó mucho en programas de inclusión social. Y en cuanto a los planes sociales, creo que esa clase media o alta a la que estamos refiriéndonos quizás estigmatizaron o cuestionaron mucho ese tema, y se lo sigue cuestionando, ¿no? ¿Qué se dice al respecto en ese sentido? Lo que sí yo creo es que la política social que se vivió en 2002, 2003, 2004 y todo esto, lo que vos decías de la inclusión social y del avance y la transformación de los planes urgentes a planes más de formación y capacitación, y después tratar de discriminar y focalizar mejor las necesidades, yo creo que hoy hay que repensarlos, no porque aquellos hayan sido malos, sino porque la situación cambió. Y uno de los problemas que tiene la política económica, las políticas en general, pero la política social en particular, es el instrumentalismo. La gente que se enamora del instrumento, y el instrumento depende de qué, de la realidad, de cuál es la música que uno va a tocar en ese momento, ¿sí? Y hoy la música es distinta. Hoy la música es distinta. Tenemos todavía inconcluso el proyecto de país que se puede implementar. Comenzamos nuestra charla diciendo cómo estabas viendo la Argentina. Ahora, ¿cómo pensás la Argentina para estos próximos 4 años? Yo la pienso una Argentina que de algún modo pueda empezar a decir no lo que heredamos, sino lo que estamos haciendo. Yo tomaría la pesada herencia, que va a ser muy pesada. Yo honestamente jamás pensé que se podían desandar
logros que habían sido históricos. Si vos me preguntabas el día 10 de diciembre del 2015, cuando yo ya había renunciado a mi puesto y que me preguntaban algunos colegas, pero ¿cómo si lo tuyo es muy técnico? Yo decía, bueno, ya está, ya hemos conseguido cosas y esto no se puede desandar. Yo creo que se deshicieron muchas de estas cosas y yo aspiro a que el próximo periodo no tengamos que decir, o no tengan que decir, pero digo, no tengamos, involucrándome más directamente, fíjense cómo estábamos antes. Yo creo que, y aspiro a que sea un periodo donde podamos empezar a mostrar, número uno, lo que te decía, el hambre urgente. Número dos, el tema del trabajo. Y número tres, la educación que permita la inclusión de los jóvenes en una economía del futuro, una economía más dinámica, una economía más inclusiva y más equitativa. Daniel, muchas gracias por este tiempo, ¿no? No, gracias a ustedes por su tiempo. Queremos que escuches un ratito lo que piensan algunos tucumanos, cómo la imaginan y cómo piensan nuestro país, cómo piensan Argentina. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Mónica Pedraza, tengo 49 años. Mi nombre es Martín Alonso y trabajo para el ente cultural. Mi función la cumplo en el Museo Casa Padilla. Hola, mi nombre es Aarón Quiroga y soy maratonista. A mi país lo veo muy devastado, en una crisis social, económica, terrible. Para mí es un lindo país. Está muy difícil en el tema economía y seguridad, pero lo aprecio, digamos. Bueno, no, la verdad, para mí lo que es el tema economía y delincuencia, bueno, lo que es el desempleo creció mucho. Muy devastador es lo que estamos viviendo, caótico con estos precios que no se los puede parar. En cuanto a educación, estamos viendo la problemática diario, como así también salud, en todos los ámbitos. Bueno, todos tenemos algún familiar que se levanta temprano todas las mañanas a ir a trabajar y uno no sabe si vuelve. Uno mismo sale a entrar todos los días al parque y no sabe si en lo que estás entrenando viene alguien y por robarte, qué sé yo, unas zapatillas viejas te mata. Me gustaría que esto en un futuro cambie, que se le dé prioridad a los niños, que se dé prioridad a un techo, que no haya hambre, que haya fuente de trabajo. Y con menos corrupción, más seguridad, más trabajo, que el argentino tenga mejor pensar y más educación también. Bueno, la verdad me gustaría que más que nada haya más trabajo y bueno, que se termine esto de la delincuencia. Una Argentina que crezca, que no quede estancada, que no quede la gente en el olvido. Es el futuro que todos anhelamos para nuestro país. Bueno, y en esta segunda parte del programa invitamos a José Ignacio García Hamilton a que hable con nosotros porque queríamos también tener la otra campana de la economía, por lo menos conocer cómo se piensa en las antípodas de lo que recién escuchábamos con Daniel, ¿no? Así como le preguntamos recién a Daniel Kotzer, también le vamos a hacer la pregunta a José Ignacio. ¿Cuál es su visión de la Argentina hoy? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Y estamos en un momento de bisagra, ¿no? Hoy claramente no sabemos quién va a ser el presidente que vamos a tener el 11 de diciembre. La ciudadanía votó en una PASO que no tenía mucho sentido porque ninguna de las fuerzas fue a una interna, en ese sentido no tenía, pero la mayoría se volcó por Alberto, con lo cual
vas a tener dos Argentinas muy diferentes si gana Alberto o si logra Macri revertir esta situación de las PASO y logra la reelección. Pero a nivel económico, un alto porcentaje de la población está pasando mal. Y porque hay una pérdida real de la economía, digamos, la clase media, todos nosotros en nuestra economía, suponiendo que seguís en el mismo trabajo que estabas antes, o sea, que no has sido ascendido, que no tuviste una externalidad, hoy tenés menos dinero. ¿Por qué? Porque una pérdida de valor adquisitivo de tu dinero. Si antes ganabas 100, ahora estás ganando 90, y a eso eso te achica un poquito el techo. Y a esto hay que sumarle que se te agrandó un poco el piso. ¿Por qué? Y porque ahora de luz no te la regalan más. Es mucho mejor porque la luz no se corta como antes. Un amigo tiene una heladería que está contento porque no se le corta más y no pierde más los productos. Ahora de luz paga casi 10 veces más de lo que pagaba cuando se la regalaban. El costo del regalo para él era muy caro, que era perder todos los helados, pues no tenía para la heladería pequeña del conurbano bonaerense, no tenía para pagar un grupo electrógico. Entonces él sabía que 1 o 2 veces por verano perdía toda la producción. Pero las tarifas están tan altas que se hace casi imposible pagarlas. Exactamente, exactamente. A ver, está mal que te lo regalen porque lo que hace es que el producto termine siendo muy malo. Lo que no es bueno es que vos apretes tanto a la gente que no pueda terminar pagándola. Entonces, y en realidad la gente termina pagando la luz porque nadie quiere que le corten la luz. Ahora, lo que vos pagás de más de luz, dejas de consumir en ir a comer, en poder pedirte una pizza afuera y no tener que amasarla, en poder una vez por mes ir a comer a un restaurante, o poder ir al supermercado y darte un gustito, y ni hablar del que puede irse de vacaciones o inclusive puede ir al cine. Y eso fue una medida que vos restringiendo. Si alguien de clase media iba 2 veces por mes al cine, y seguramente pasó a ir o 1 o 0. Si alguien podía irse de vacaciones, restringió las vacaciones. ¿No crees que se aplicó en exceso la suba de tarifas y de servicios para la población? Y que tengas que trabajar, yo hubiese sido un poco más gradualista en algunas medidas, hoy no, con el diario del lunes, más gradualista en algunas medidas y menos en otras. Por ejemplo, la eficiencia energética. Tal vez las tarifas claramente teníamos que ir. Fuimos e hicimos lo que hay que hacer. Pero ahora con el diario del lunes tal vez hubiese ido, en vez de hacerlo en 3 años, lo hubiese hecho en 5, en 7 o en 8. Y dejar que la gente se acomode, dejar que gane, no tenga tanta pérdida de salario real en algún momento donde además vos le subís, como te decía, se subís el piso. Si se te baja el techo porque tenés pérdida de salario real, tal vez ese el momento en el cual te tenías que sentar y decir, bueno, en este momento no es un momento para subir el piso, es un momento para dejarlo el piso quieto. Bueno, en eso, pero ese es un trabajo muy minucioso, es un trabajo muy de micro, de que muchas veces no le puedes pedir al ministro de Economía que esté trabajando en eso, es algo que tenemos que aprender. José Ignacio, ¿cuál consideras que sería el escenario si ganaran las elecciones de octubre Alberto Fernández o si continuara la gestión el presidente Mauricio Macri? Si fuese la segunda, arranquemos por la segunda, yo creo que lo que vas a ver es una Argentina donde va a seguir luchando por esta inserción inteligente al mundo, una Argentina que claramente le fue muy bien, o a un gobierno le fue muy bien, o le fue mucho mejor afuera de la Argentina que adentro de la Argentina. Y una Argentina donde en un artículo periodístico que leí el otro día hablaba de la diferencia entre mi casa, ¿no? La casa para adentro y la casa para afuera. Un gobierno que se ocupó durante 4 años de trabajar mucho y muy fuerte en todo lo que es de la casa para afuera, y un ejemplo lo tenemos acá en Tucumán, cómo se trabajó y se hizo las inversiones que no se hicieron durante décadas en el aeropuerto, y gracias a las inversiones en el aeropuerto Benjamín Matienzo es que hoy los arándanos tucumanos pueden llegar a la Unión Europea más rápido. Un gobierno que trabajó justamente con la Unión Europea en un tratado que sería que es único en la historia del Mercosur y en la historia de la Unión Europea, y que haría que los productos tucumanos, los productos argentinos lleguen a Europa mucho más fácil, y que además abre las puertas para que se firmen otro tipo de tratados, como ya se firmó la semana pasada con otros países también europeos. Vuelvo a la otra parte, digamos, ¿cuál es la Argentina que veo si gana Alberto? Es un poco difícil de demostrar, ¿no? Porque ¿cuál Alberto es el que va a poder gobernar los próximos 4 años? ¿Es un Alberto del primer mandato de Néstor, donde había superávit gemelos, donde la Argentina salía de una gran crisis, y realmente salió, más allá de tuvo el primer periodo, reestructuró muy bien la deuda, hubo muchos
cuestiones macro que hizo muy bien el gobierno, el primer gobierno o el único gobierno de Néstor Kirchner, con Alberto, todos los 4 años como jefe de gabinete. Con un gobierno como ese, creo que la Argentina va a estar bien, porque de hecho la Argentina que hoy deja el presidente Macri es muchísimo mejor que la Argentina del 2001. Y si toma decisiones más, como por ejemplo volver a los superávit gemelos, y toma algunas cosas, muchas de las cosas que hizo bien este gobierno y cambia algunas de las que hizo mal este gobierno, que no pudo luchar y no le ganó la batalla a la inflación, para ser honesto, creo que va a ser una Argentina muy buena. Ahora, si es el gobierno de los últimos años de Cristina, donde había todo tipo de restricciones, 14 tipos de cambio, ¿te acordás que había el dólar tarjeta, el dólar de soja, el dólar ahorro, y con cepo, y con default que le cambiábamos el nombre, que era selectivo, que no era selectivo? Bueno, ahí vislumbra una Argentina donde todo lo bien que se trabajó va a ser muy malo. ¿Por qué consideras que en la Argentina pasan los gobiernos y el problema de la inflación no se soluciona? Porque gastamos más de lo que ganamos. Es muy simple. Cuando vos tenés déficit, siempre vas a tener, en definitiva, para suplir el déficit tenés que emitir o endeudarte. Y cuando te emitís o endeudás, tenés inflación. Por eso el final de este mandato era muy bueno, donde vos podías decir que ya no tenés más déficit. Déficit primario, por supuesto. El ideal sería no tener déficit consolidado. Pero mientras vos tengas déficit, siempre vas a tener inflación. No hay vuelta. Porque es una ecuación muy simple. Es que a mí como padre le tengo que decir a mis hijos que nosotros gastamos más de lo que ganamos. Pero es difícil conseguir dinero si se cayó la producción. Depende cuál, de nuevo, la producción industrial, preguntarle a Toyota. Toyota, que mira el mundo, aumentó la producción. Alguna producción nacional sí bajó, la producción de computadoras, tablets en el sur bajó, pero la Argentina tiene que fabricar tablets, tiene que fabricar computadoras cuando no son competitivas. No, justamente lo que creo que tenemos que hacer, ahí sí tendría que haber de hecho había un plan de transformación productiva, donde la Argentina, como todos los países, tiene que fabricar lo que sabe hacer y no fabricar lo que no sabe hacer. La sustitución de importaciones que nos gobernó, que se usó mucho en el gobierno anterior, yo creo que fue muy mala, porque nos hizo construir cosas que no tenemos que construir. ¿A costa de quién? A costa tuya, a costa nuestra, a costa de los consumidores, porque consumimos productos malos y caros. Entonces, si nosotros produjéramos como país, y acá olvídate la Argentina, estoy diciendo como país, esto para cualquier país. Australia lo hizo y lo hizo extraordinariamente bien. ¿Qué es lo que hizo Australia? Soy competitivo con los autos, estoy cerca de Corea, cerca de Japón y cerca de China, que me suena que va a empezar a fabricar autos. ¿Yo puedo fabricar competitivamente contra ellos tres? No. Entonces dejó de fabricar autos. ¿Y qué hace? Con eso bajó los aranceles de importaciones, el valor de los autos en Australia bajó enormemente a su casi mínima expresión, se moviliza enormemente porque comprar un auto es muy barato, ¿comparado con qué? Comparado con vivir. Entonces, en Australia la gente cambia el auto cada 3, 4 años porque es barato, un mozo puede comprar con los ahorros puede comprar, existe un sistema financiero mucho más sólido, lo aclaro, y toda esa producción de autos que antes tenían, fábricas que cerraron, se fueron a donde son productivos, donde es metalmecánica o están produciendo maquinaria agrícola. Y con este criterio, ¿qué es lo que se debería producir? Maquinaria agrícola, pickups, sin ninguna duda. La Argentina te lo demostró, te lo muestra Toyota. Toyota es una gran fabricante y exporta el 85% de su producción. Ford, al costado, muy cerca, también fabrica la Ranger, que es muy competitiva. Entonces, claramente está ahí. Hay un montón de sectores competitivos. De nuevo, estamos en Tucumán, uno de los polos industriales número 1 del limón. Y no es solamente el limón la fruta, es la producción del limón, son los derivados del limón. Tucumán es el 8º productor de frutos rojos del mundo y estamos produciendo y exportando más que la fruta. Hay un montón de productos que se fabrican atrás de la fruta. Hay cientos de productos. Jujuy lo está demostrando con el litio, energías renovables. O sea, si alguien te decía hace 4 años que Jujuy, sin desmerecimiento para nada de la provincia, podía ser uno de los mayores exportadores de litio del mundo, seguramente hace 5 años te reías. Bueno, hoy es una realidad y tiene un montón para crecer. Y ese crecimiento viene aparejado con mejores salarios y con creación de empleo privado. Jujuy es la única provincia de unas únicas provincias que creó empleo privado. ¿Y dónde está? Hay energías renovables y litio. Bueno, muchas gracias José Ignacio por participar de este Pensando Argentina.
Un placer. Así quisimos mostrarles y compartir con ustedes, estos dos tucumanos que estuvieron con nosotros, con una visión distinta de la economía, de lo que nos está pasando y de cómo podemos mirar el futuro justamente en este aspecto que tanto nos da dolor de cabeza hoy como es la economía. Queríamos que ustedes con su criterio saquen sus propias conclusiones. Ahora los invitamos a que nos acompañen el próximo martes, después de Showmatch, pero también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro número de WhatsApp enviando su video donde opinen justamente cuál es la realidad que viven ustedes en Argentina y sobre la Argentina que quieren para un futuro. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó.